Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión de este 16 de mayo. Es un gusto acompañarles con las noticias más importantes del fin de semana. Hoy Doris Parada está con nosotros en la interpretación de lengua de señas. Mi nombre es Alejandra Álvarez. Vamos a nuestros titulares. Vacunación en el país avanza a paso lento. Centros para la aplicación de dosis permanecen abiertos durante el fin de semana, pero con poca afluencia de personas. Dos marinos de embarcación procedente de China dan positivo a COVID-19 en Puerto Quetzal. Sindicalistas temen contagio a personal operativo. Los contagiados permanecen en cuarentena en el país. Encuentran 12 vehículos robados, armas y electrodomésticos durante operativos realizados en la zona 12 de Villanueva. La pandemia sigue afectando a la educación con la suspensión de clases en diferentes países. En Guatemala, algunos colegios abren las aulas. Tenemos datos y entrevistas sobre el tema. ¿Qué fue de Pedro Pereval, el políglota guatemalteco? En esta emisión le contamos cuántos idiomas habla hasta el momento. Continúa el conflicto entre Israel y Palestina. Se registran más bombardeos que dejan heridos y muertos, mientras la comunidad internacional hace llamado a la paz. Iniciamos con las noticias. Dos marinos que descargaban hierro en uno de los muelles de la empresa portuaria Quetzal dieron positivo a COVID-19 y guardan cuarentena, algo que activó alertas en sindicalistas guatemaltecos que temen posibles riesgos para el personal operativo. El buque proviene de la República Popular de China y desde hace 7 días se encontraba en fondeo. El viernes pasado el barco ingresó al muelle para hacer la descarga de la mercancía y tiene programado 4 días para el desembarque. De acuerdo con el Centro de Salud de Puerto de San José, los marinos son asintomáticos y fueron puestos en cuarentena. Ahora vamos a hacer algo. Una niña que se trasladaba junto a un familiar en una moto fue rescatada por bomberos voluntarios, policías y otros transeúntes, luego que quedara debajo de un carro. El aparatoso accidente en la colonia San Ignacio de la zona 7 de Misco dejó como saldo una fractura de pelvis en la pequeña, que fue estabilizada y enviada a un centro de atención médica. Su pierna, esa misma. Si necesita una férula. La férula. ¿Qué está? Ahora vamos a hacer algo. Espérate. Quiere agarrar la llanta. La llanta quiere agarrar el pantalón. La policía y el Ministerio Público encontraron por lo menos 12 vehículos con denuncia de robo y una escopeta que también había sido robada a sus dueños en un predio de la colonia Monte María Sur en la zona 12 de Villanueva. El operativo también dio con varios aparatos electrodomésticos que se presume fueron saqueados de distintas casas. Este es el reporte del vocero de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy.
Investigación que inicia por parte del personal uniformado de la Comisaría 14 tras el robo de un vehículo de modelo reciente. Da como resultado un allanamiento en coordinación con fiscales del Ministerio Público en la colonia Colinas de Montemaría Sur, en la zona 12 de Villanueva. Hasta este momento, nuestros agentes, junto a personal del Ministerio Público, realizan la revisión y han localizado por lo menos 10 vehículos con reporte de robo y otros objetos dentro de este predio. Es una acción que está en desarrollo. Y a propósito del robo de vehículos, la policía anunció que 4 personas fueron detenidas en El Progreso por intentar vender carros en redes sociales. Esos automóviles eran robados. Dan cuenta las investigaciones que permitieron las capturas en el kilómetro 73 de la ruta al Atlántico. Los agentes policiales relatan que las personas que han sufrido el robo de sus carros se han dado cuenta en las redes que sus vehículos están siendo vendidos en distintos espacios de Facebook y otras plataformas digitales. Y el cuerpo de Irma Lorena Morales García fue encontrado en una finca en bananera de San Juan de Arana, en Chiquimula. El cadáver no tenía señales de violencia con arma de fuego. Reportaron los cuerpos de socorro que atendieron la emergencia. Lo que sí dan cuenta los bomberos es de 2 recipientes de pastillas y bolsas de agua potable. La mujer tenía 40 años y fue encontrada por los trabajadores de la finca el sábado por la tarde. Y José David Pastiño, un hombre de 53 años, fue asesinado en la 26 Avenida y 25 Calle de la Zona 5 capitalina en la mañana de este sábado. El hombre falleció frente a un negocio y aunque fue atendido por bomberos municipales, ya no presentaba signos vitales. Una mujer que viajaba con él relató que personas desconocidas abrieron fuego contra él en varias ocasiones. En el kilómetro 223 de la ruta interamericana, un microbús cayó a una hondonada y dejó a 3 personas heridas. Esto lo reportan los bomberos voluntarios que atendieron a las víctimas por golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo. Los pacientes fueron llevados al Hospital Nacional de Huehuetenango. Y el ex policía salvadoreño Hugo Ernesto Osorio Chávez fue enviado esta semana a prisión preventiva por el supuesto asesinato de 2 mujeres, madre e hija, en el municipio de Chalchuapa. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, el acusado mantenía una relación sentimental con una de las víctimas, quienes desaparecieron el sábado 8 de mayo. Además, las autoridades investigan si Osorio Chávez cometió otros asesinatos por encargo y si están vinculados con la desaparición de 19 personas de la localidad. Señalan también que algunas de estas víctimas podrían estar enterradas en el patio de su casa. En más información ahora internacional, protestas contra el gobierno de Colombia y el abuso policial estallaron con violencia en Popayán, en rechazo a presuntos abusos por parte de uniformados contra una joven de 17 años quien se suicidó tras su liberación. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, denunció este sábado que en la ciudad del suroeste del país hubo excesos y gravísimos abusos por parte de la policía, incluidos actos de agresiones sexuales, actos de terrorismo contra las instalaciones de medicina legal y de la Fiscalía General de la Nación, con destrucción de evidencias y expedientes judiciales, el hurto de narcóticos incautados y bloqueos, también violencia de todo tipo. Camargo lamentó la muerte de otro joven durante las protestas del viernes, según organizaciones de derechos humanos y videos que circulan en redes sociales. El estudiante universitario al parecer falleció por el impacto de un gas lacrimógeno. Los colombianos completan 18 días de protestas, mientras que el gobierno de Iván Duque mantiene la expectativa de lo que pueda pasar, buscando un diálogo que no se ha logrado completamente hasta este momento, pese a que han muerto 42 personas. Cabida. Y resulta que estos territorios como el Quiché, con
Un grupo de manifestantes protestó ayer en la Plaza de la Constitución para exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y la venida de más vacunas contra el coronavirus al país. Los asistentes también criticaron al cónsul de Guatemala en Los Ángeles, Estados Unidos, por un supuesto desvío de donaciones recolectadas para los damnificados de las tormentas ETA e Iota en el 2020. La actividad fue organizada por Acción Colectiva, un conjunto de organizaciones civiles y ONGs. Esta es la tercera ocasión en la que protestan en la plaza durante el fin de semana. Ahí tiene las imágenes. Entonces ya no podemos esperar más, tenemos que salir a manifestarnos, manifestar nuestro descontento, porque si no, Guatemala no va a cambiar y vamos de mal en peor. La situación es peor cada día. Entonces por eso es que yo estoy acá hoy, porque estoy manifestando mi descontento, estoy manifestando mi preocupación y porque hay muchas personas que no lo pueden hacer. Bueno, y 3 centros de vacunación masiva abrieron en la ciudad de Guatemala este fin de semana. Aún así, mantienen el ritmo lento para inmunizar a las personas contra el COVID-19. Los 3 puestos que funcionaron fueron el Parque Eric Barrondo en la zona 7, el Colegio de Ingenieros en la zona 8 y la Explanada Cayalá en la zona 16. Los encargados concuerdan en que hay poca afluencia de personas, a pesar de que el Ministerio de Salud ya habilitó la vacunación de los adultos de 65 años o más. Una de las razones que comentan es la poca información que la cartera brinda acerca de qué centros están funcionando. Esto fue lo que dijo la responsable del Parque Eric Barrondo, en donde al mediodía del sábado solo habían administrado 250 dosis cuando la meta diaria son 600 vacunas. Yo consideraría de que como automáticamente estos fines de semana anteriores no hemos trabajado y hasta hoy se abrió nuevamente el puesto de vacunación únicamente por este fin de semana. La poca concurrencia también la registra la Explanada Cayalá, cuyo horario es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Esta sede puede dejar de permitir el ingreso antes del cierre si el área vehicular se llena de asistentes durante horas previas. En el Colegio de Ingenieros, los responsables identifican otro motivo de la poca afluencia, el temor a las reacciones adversas a la vacuna. Yo creo que es falta de información y de la gente que a veces tiene dudas de que la vacuna puede dar alguna reacción. Yo creo que eso se ha dado mucho, ¿verdad? La mala información y el miedo a las consecuencias, pero gracias a Dios acá no tenemos ninguna reacción con ninguna persona. El Ministerio de Salud tampoco registra casos significativos de estos efectos a nivel nacional, un hecho que motiva a algunos adultos a acudir a los centros. Invitando a la gente que venga. ¿Por qué crees que es importante? Porque, como le repito, si me quiero yo, es porque quiero a los demás. Ahora, el que no se quiere vacunar es porque se quiere contagiar y contagiar a los demás. De acuerdo con la jefa del centro en el Parque Eric Barrondo, el próximo fin de semana la cartera de salud solo abrirá 2 puestos de inmunización, que no serán los mismos de este sábado y domingo. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Al volver, le tengo datos del impacto de la pandemia en la educación mundial y hablaremos sobre el regreso a clases en algunos colegios de Guatemala. Esté pendiente. Y mientras se continúa con los procesos de vacunación a nivel mundial, las clases en varios países siguen suspendidas. El efecto de la pandemia en la educación es grande. Aquí le tengo algunos datos. La interrupción de las clases a causa de la pandemia impacta de manera negativa en los estudiantes. Según datos de UNICEF, se calcula que en el mundo unos 114 millones de estudiantes no cuentan con escolaridad presencial. Más de 3 millones se encuentran en riesgo de abandonar sus estudios, mientras que unos 9 millones de niños y padres han recibido apoyo en salud mental. La región con más pérdida de clases es América Latina y el Caribe. Se estima que de este lado del mundo se han perdido unos 158 días de estudio. Para que los efectos no sean mayores, las recomendaciones son mejorar la educación a distancia y priorizar una reapertura escolar gradual.
Bueno, y precisamente para hablar del tema está con nosotros Diana Brown de la Asociación de Colegios Privados de Guatemala, porque esta semana se conoció que varios colegios pues abrieron las aulas para recibir alumnos, pero otros están en proceso y a la espera de recibir la autorización por parte del Ministerio de Salud Pública, pero también del Ministerio de Educación. Diana, buenas noches, gracias por estar con Noticiero Guatevisión. Cuéntenos cuál es el balance que hacen en estos días de este reinicio de clases en algunos colegios. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio y para compartir con ustedes. Dependemos, como usted bien lo mencionó, de lo que es la agilidad y la prontitud del trámite, que es bastante largo, dentro de los dos ministerios, tanto de educación como de salud. Se presenta en un momento dado el trámite original, inicial, al Ministerio de Educación, el cual se traslada a salud esperando una visita ocular para ver que todo esté en orden y después ya da la apertura el Ministerio de Educación. Inicialmente nos habían ofrecido que iban a ser 11 días hábiles, sí se ha alargado el trámite y por eso mismo se retrasa la apertura en modalidad híbrida que pueden tener los centros educativos. Ahora bien, podemos también comentar que a partir del viernes se publicó un acuerdo ministerial del Ministerio de Salud que ya dio apertura a los centros de cuidado infantil que llegan hasta los 48 meses, o sea, 4 años. Ellos pueden abrir desde mañana, desde el día lunes. Y entonces sí nos causa un poco de preguntas internas que los chiquitos sí pueden abrir simplemente y los grandes todavía tienen que continuar con un procedimiento largo de trámites. Sin embargo, nos alegra mucho que los chiquitos ya pueden iniciar sus aulas y su cuidado porque el padre de familia necesita ese apoyo para poder ir a sus labores con tranquilidad. Rápidamente, Diana, entonces para concluir, ¿qué es lo que ustedes esperarían en los siguientes días para el reinicio de clases mientras se realiza también el proceso de vacunación y los cuestionamientos que se están realizando para la vacuna de los maestros? Solicitamos que se agilicen esos procedimientos, los procedimientos burocráticos en un momento dado, porque son trámites largos. Bien, pues muchísimas gracias a Diana Brown de la Asociación de Colegios Privados por haber conversado con nosotros esta noche y quedamos a la expectativa de lo que va a suceder esta semana con el reinicio de clases en algunos centros educativos. Vamos a la pausa, ahora le cuento con qué regresamos. Siguen los bombardeos en Gaza. Comunidad internacional llama a la paz en el conflicto entre Israel y Palestina. Tenemos el resumen internacional al volver. Corolla, evolución al volante, presenta. Vamos a las noticias internacionales. Estas son imágenes impresionantes del momento en el que un edificio que albergaba oficinas de medios internacionales en Gaza fue pulverizado el sábado por un bombardeo israelí. El ataque de la Fuerza Aérea Israelí destruyó la torre Jalala de 13 pisos. Equipos de Al Jazeera y la agencia de prensa estadounidense AP fueron evacuados del lugar minutos antes del ataque. El hecho se registró tan solo 2 días después de que la Fuerza Aérea Israelí destruyera otro edificio de 10 pisos, en donde se encontraban las instalaciones de la cadena palestina de televisión Al-Aqsa, creada hace algunos años por el grupo Hamas. Desde el lunes, al menos 139 palestinos han muerto, entre ellos 39 menores y más de 1.000 han resultado heridos, según el balance de las autoridades palestinas, mientras que, según el recuento, se han disparado más de 2.300 cohetes desde la franja de Gaza contra Israel. Y por la noche del sábado, los lanzamientos de misiles siguieron entre las fuerzas de defensa de Israel y Hamas. Este era el panorama en Rafah,
en los territorios palestinos, en donde después de un ataque de misil israelí se desata una serie de lanzamientos de Hamas, como usted lo está viendo en pantalla. El reporte de las autoridades sanitarias palestinas es que en este intercambio murieron por lo menos 10 personas, todos miembros de una sola familia. Y esto que usted está viendo ocurrió al otro lado de la frontera, en la ciudad de Modín, donde en medio de las sirenas de alerta, el sistema de defensa antiaéreo israelí logró detener la mayoría de misiles lanzados por Hamas, conocido como el Domo de Hierro. El sistema de misiles ha logrado neutralizar la mayoría de ataques de la milicia palestina, a quien se le atribuyen las agresiones. Pero hay más, aunque en la ciudad de Ramat Gan, en Israel, los bombarderos realizan una inspección en busca de heridos luego de un misil que golpeara un área residencial de la ciudad. Producto de este ataque, falleció un hombre, de acuerdo a los reportes policiales. Bueno, y fíjese usted, a pesar del llamado internacional a cesar las hostilidades encabezado este domingo por el Papa Francisco, los enfrentamientos también ocurren en las calles. Este enfrentamiento entre civiles palestinos y el ejército de Israel ocurrió en la madrugada del domingo en Belén, dentro de los territorios palestinos. Y en respuesta, el ejército israelí también ha colocado tanques alrededor de la frontera para reforzar la ofensiva aérea contra varios de los objetivos en la Franja de Gaza. Impresionante lo que está sucediendo. Vamos ahora a una noticia de Venezuela, y es que la justicia de ese país embargó el viernes la sede del diario El Nacional, crítico del gobierno de Nicolás Maduro, para cubrir los 13 billones de dólares que un tribunal le ordenó pagar al número 2 del chavismo en una demanda por difamación. Mientras tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa rechazó el embargo y pidió una respuesta común de la comunidad internacional. La justicia embargó la sede del diario el viernes para cubrir los más de 13 millones de dólares que el Tribunal Supremo de Justicia le ordenó pagar a Diosdado Cabello, diputado y número 2 del chavismo, quien ganó una demanda por difamación presentada en 2015. También el funcionario tomó acciones legales en contra del medio tras la reproducción de un reporte del periódico español ABC que lo vincula con narcotráfico. La justicia venezolana consideró que el político fue víctima de un daño moral gravísimo. Ahora se esperan más pronunciamientos internacionales a lo que se considera un daño a la libertad de prensa. Corolla, evolución al volante. Presentó. Les cuento que en Estados Unidos se ha generado un debate sobre si se debe o no seguir usando la mascarilla. Vea usted. ¿Seguir usando o no la mascarilla? Es el debate que reina ahora en Estados Unidos, luego de que las autoridades sanitarias consideraran que no es necesario que las personas vacunadas contra el COVID-19 usen el tapabocas. En Miami, aún se veían muchas personas portando el viernes el barbijo. Cualquiera podría estar enfermo y no sé si la vacunación realmente funciona, así que debo permanecer segura, por lo que usaré mi mascarilla.
Las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades no son vinculantes y la decisión recae en las autoridades estatales. No aplican en hospitales ni en el transporte público, incluyendo aviones. Soy enfermera, creo que es muy importante protegernos del COVID porque he visto el daño que puede hacer, así que personalmente creo que es muy importante usar mascarilla. En Estados Unidos, país que fue durante mucho tiempo el epicentro de la pandemia, el debate en torno al uso del cubrebocas llegó a convertirse en una cuestión partidista y las nuevas directrices podrían revivir altercados. Para ser honesto, esperaba que pasara mucho antes, porque si revisas la ciencia, los números nunca respaldaron el hecho de que hablaban de que necesitábamos usar la mascarilla y las órdenes de portarla. Muchos temen que las personas dejen de usar mascarilla, estén o no vacunadas, ya que en Estados Unidos la posibilidad de un pasaporte sanitario fue totalmente descartada. ¿Qué pasó con el famoso políglota guatemalteco? ¿Sabe cuántos idiomas tiene ya en su lista de conocimientos? Se lo contamos al volver de la pausa. Con 18 idiomas en su lista de conocimientos, este guatemalteco sigue demostrando que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar los sueños y que el conocimiento también ayuda a cruzar fronteras. En ese tema, pues a veces uno no tiene que ser chiviado, uno no tiene que, como decimos nosotros, tener miedo, sino que uno tiene que aventurarse, porque el que no se tira al agua, lo sabe si va a nadar o no. Ustedes recuerdan a Pedro Pereval. Él es un guatemalteco autodidacta que aprendió varios idiomas leyendo diferentes libros mientras trabajaba como guardia de seguridad en un taller. Su historia se dio a conocer por medio de un video en el que mostraba sus habilidades y que se compartió en redes sociales en el 2018. Actualmente vive en San Francisco Zacacalco, en el Estado de México. Me vine con otra intención, otra misión, aparte de haberme casado y formar una familia, pues seguir con mi carrera, ¿no? Seguir con mi carrera como políglota y llevar el nombre de Guatemala a más países alrededor del mundo, que ya lo estamos logrando a base de los idiomas y pues en la actualidad estoy en la preparación del mismo. Su experiencia y conocimiento lo llevaron a emprender en la enseñanza de idiomas y ahora tiene un proyecto que lo motiva a seguir adelante. Estaba viendo un video de idioma catalán y me llamó mucho la atención lo que decía el hablante del idioma, que es muy importante llevar nuestros conocimientos, traspasar nuestros conocimientos a otras personas, y esto me hizo pensar en un nombre y me hizo recordar la idea y la intención que yo tuve en Guatemala de poner una academia o de realizar un proyecto. Entonces detenidamente me puse a pensar, me puse a idear, buscar nombres, incluso logos, y surgió el nombre Traspasando Frontera. Y esto lo hice por todos los inmigrantes que están en otros países, no solo de Guatemala, ni solo de México, ni solo de Honduras, ni de Panamá, y etcétera, sino esto lo hice pensando en todos los inmigrantes que están fuera de su país. Y de hecho, ya comparte con algunos alumnos. En la actualidad tengo nada más aproximadamente seis estudiantes de diferentes idiomas, que es el del inglés, del griego, del chino mandarín,
Y bueno, más que todo me preguntan más por el idioma inglés. Los diccionarios son su fuente de estudio que combina con una práctica constante. Lo que yo hago es buscar palabra por palabra y sobre todo ir escuchando. En el caso miro videos y lo asimilo con el contenido del diccionario y ya es así como lo trabajo. Inglés, alemán, chino, francés, portugués, italiano, ruso, japonés, catalán y muchos más son parte de la amplia lista de idiomas aprendidos. En la actualidad ya estamos alcanzando los 18 idiomas. Hay un miembro nuevo en mi carrera de idiomas, pero los que ya están con un avance muy significativo son el catalán, el turco. Esos 2 idiomas ya los tengo, el catalán, por decirlo, ya lo tengo en un A2. El turco ya voy cerca del A2. Y el holandés, pues me inspira mucho el holandés porque tengo muchos amigos que son de Holanda y me dicen, ¿por qué no aprendes mi idioma si tú eres políglota? Y yo digo, no, pues está bien, pero me doy cuenta que el holandés es un poco germánico, entonces no está tan difícil. El que sí me cuesta un poco es el turco, porque obviamente pues acá en estos lados o donde sea, pues practicar el idioma turco ya es un poco difícil. Pedro mantiene su objetivo de seguir estudiando más idiomas para alcanzar un récord Guinness. Todo es posible en la vida. Yo aspiro a ondear la bandera de Guatemala en un lugar donde yo pueda hablar todos los idiomas. Esa es mi meta. Lograr la certificación internacional de idiomas, escribir un libro en el que cuente su historia y regresar a su país para ver a su familia en Quiché son parte de las metas trazadas. Su historia sigue inspirando a muchas personas y es una muestra de que con dedicación y perseverancia se pueden traspasar las fronteras, no solo de países, sino también de los obstáculos que se presentan en la vida, porque como él lo dice a su manera y en diferentes idiomas, los sueños siempre se alcanzan. Bien, y después de esta historia nos vamos con las condiciones del tiempo para las próximas horas que conocemos con Pamela Valdés. Buenas noches, Pamela. Muy buenas noches, Alejandra, qué gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Esperamos que hayan tenido un excelente domingo. Es momento de compartirles el pronóstico del clima para las próximas horas y de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Damos inicio con esta imagen satelital y para las próximas horas, de acuerdo con el INSIBUME, tendremos la probabilidad de precipitación, especialmente en algunos departamentos de la costa sur, así como el litoral del Pacífico. Estos se estarán desplazando hacia el norte de nuestro país, principalmente en el occidente. También se estarán pronosticando fuertes vientos, principalmente durante la noche y madrugada, para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Por otra parte, cielos parcialmente nublados. Y a continuación, a través de este mapa del territorio, estas son las condiciones de mañana y tendremos principalmente condiciones de cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo y en la mayor parte del territorio nacional, sin descartar la probabilidad, especialmente en estos departamentos, tener actividad eléctrica acompañada de algunas lloviznas o lluvias de moderadas a severas. Y las condiciones climáticas para los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos condiciones principales de cielos parcialmente nublados, sin descartar la probabilidad de actividad eléctrica acompañada de algunas lloviznas, con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Estas mismas condiciones se mantienen para el martes y el miércoles de esta semana. Y la salida del sol a continuación y los primeros rayos los podremos apreciar a las 5:34 de la mañana y se ocultará a las 6:23 de la tarde. Hasta aquí con la información del clima. Regreso contigo, Alejandra. Y el Transmetro inició este sábado la implementación de la tarjeta ciudadana, un nuevo sistema de pago que busca reemplazar el uso de efectivo en las estaciones de la capital. Hay 3 tipos de tarjeta que entraron en circulación. La primera es la tarjeta vecino, que cuesta 20 quetzales y ofrece 5 viajes gratuitos. Por cada vez que se utilice, se debitará un quetzal. Las otras son las del adulto mayor y la de personas con discapacidad, ambas gratuitas. Este nuevo sistema de pago fue inaugurado en la línea 12 del Transmetro, que recorre Centrasur hacia la Plaza Barrios. Hasta el 26 de mayo aún estará vigente el pago en efectivo. Es un sistema combinado. Si usted viene el día de hoy, utiliza el sistema de hoy hasta el 26, únicamente en la línea 12, que es donde más vecinos de otros municipios utilizan el sistema, usted va a poder utilizar o la moneda por un lado
o su tarjeta de contacto de prepago de la tarjeta ciudadana o su tarjeta de débito o de crédito. Las nuevas tarjetas pueden adquirirse en todas las estaciones del Transmetro, los centros de atención en Centrasur y el Trébol, las Minimunis y algunos centros comerciales. Durante los próximos 8 días se sumarán 4 rutas más a esta nueva modalidad de cobro. El martes 18 se incorporará la línea 7, el jueves 20 la línea 23, el sábado 22 las líneas 1 y 2 y el domingo 23 la 18. Reportó para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y el Palacio Nacional de la Cultura abrió sus puertas este domingo a decenas de guatemaltecos que disfrutaron de un recorrido exclusivo en donde mostraron el automóvil que usó el presidente Jorge Ubico. Murales, vitrales, techos, lámparas y mucho más guardan la historia del país en el interior del Palacio Nacional de la Cultura, en donde también se esconden elementos que pocos guatemaltecos conocen. Sin embargo, este domingo, las puertas de las instalaciones se abrieron para hacer recorridos guiados exclusivos y así dar a conocer estos detalles que hacen único el recinto. Para todo tipo de grupos y familias, para que puedan acudir de forma responsable en medio de esta pandemia a cada uno de estos espacios y acercarse a la cultura, al arte en sus diferentes manifestaciones que cada uno de los museos tiene. Estos recorridos se llevaron a cabo en el marco del Día Internacional de los Museos, que se celebra el 18 de mayo, en donde grupos de entre 15 y 20 personas recorrieron los salones y corredores llenos de arte. En el Salón Banderas, una de las 10 estaciones del recorrido, están colocadas las 22 banderas de los departamentos del país. Hay murales elaborados por Alfredo Galvez Suárez y vitrales hechos por Julio Urruela Vázquez. Y además está el kilómetro cero. Asimismo, en todo el palacio hay 1.116 lámparas, 221 relojes y una planta telefónica. Esta lámpara pesa 2.5 toneladas, el cristal es traído de la República Checa, arriba hay 4 quetzales en bronce bañados en oro y esos 4 quetzales están viendo a los 4 puntos cardinales del edificio, ¿verdad? El recorrido finaliza con la exposición del vehículo que Jorge Ubico mandó hacer en 1940, pero no lo utilizó. Es un carro que modificó para ponerle madera en su interior, pero que fueron otros presidentes los que lo usaron. El último fue el presidente Alejandro Maldonado en el aniversario de la Guardia Presidencial. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Fernando Cabrera. Y este fin de semana los quetzaltecos conmemoraron 497 años de la fundación de su ciudad y a pesar de la pandemia, por medio de las redes sociales y actividades culturales mantuvieron la costumbre de hacer notoria la fecha. La conmemoración del 15 de mayo inició en Xela con una marimba móvil y bailes folclóricos que visitaron los barrios antiguos. Por la tarde se dieron actos oficiales. La versión reconocida por la Municipalidad de Quetzaltenango registra que el 15 de mayo de 1524, con la invasión de los españoles, Pedro de Alvarado fundó Quetzaltenango de la Real Corona. Pero antes de la ocupación, el territorio fue habitado primero por el pueblo Mayamam y después la población quiché se apoderó de él hasta que llegaron los españoles. Los españoles no estaban solos, eran acompañados por tlaxtecas que en su idioma náhuatl nombraron al territorio Quetzaltenango, haciendo referencia a que era un lugar amurallado y con plumas del ave nacional, el quetzal. Este año la conmemoración de la fundación de Quetzaltenango fue restringida y sin actividades masivas, esto a causa del COVID-19, pero en las redes sociales los usuarios manifestaron el orgullo que sienten por ser quetzaltecos. Además, se reflexionaron sobre los aportes que pueden hacer al municipio con sus conductas, así como las carencias que tiene la ciudad y que deben ser atendidas por las autoridades. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo.
Bueno, les cuento que el viernes el Ministerio de Salud anunció que las personas mayores de 65 años ya pueden inscribirse para recibir la vacuna y este fin de semana, como usted observó al inicio de esta emisión, pues le contamos que algunos centros de vacunación estuvieron abiertos pero con poca afluencia. Recuerde que puede ingresar al portal habilitado para enviar sus datos y esta semana queda pendiente observar entonces si finalmente habrá o no más afluencia de personas en los centros de vacunación. Recordemos que varios de estos han estado poco concurridos. Por otro lado, se está a la espera de la confirmación de la llegada al país de más lotes de vacunas para continuar con el proceso de vacunación que, como usted sabe, ha sido fuertemente cuestionado en Guatemala. Y en la nota de cultura le presentamos la historia de un guatemalteco originario de San Carlos, Hija y residente en California que volverá al país para estrenar una película. Pablo Juárez nos cuenta de qué se trata. Code Blue, Code Blue. Crister de León migró a Estados Unidos cuando tenía 14 años y ahora desde California, donde se desempeña como actor, productor, guionista y director de cine, se prepara para lanzar su largometraje Rescued o Rescatado en español. La película se grabó en Santa Bárbara y parcialmente en Santa Mónica, que son dos hermanos, uno que vive en Santa Bárbara y el otro que vive en Santa Mónica. Han sido separados por la vida, pero uno es lidia con el problema de la adicción y el otro es un personaje que es de fe. Entonces tenemos la diferencia dentro de la experiencia que los dos hermanos tuvieron cuando eran pequeños y cómo los dos tomaron diferentes caminos. Y la narrativa de esta película, de esta historia, se desarrolla dentro del estado de coma en la que este personaje entra. Entonces nosotros como audiencia empezamos a ver toda la historia desde ese punto de vista. Y él la está contando 2 años después en una junta de los Alcohólicos Anónimos. Él está contando de cómo su experiencia fue durante él estuvo en este lapso de coma, de lo que él se puede recordar. El guatemalteco cuenta que se encuentra haciendo preparativos para que la película tenga una presentación especial en nuestro país. La película Rescue está programada para ser presentada, es un sábado 23 de octubre en Xela, en el Teatro Municipal. Es un teatro ícono en Xela y es un lugar de la cultura, es la cuna de la cultura. Por yo ser quetzalteco, por yo ser de San Carlos, Hija del rodeo, quise que Xela tuviese la primicia de darme el escenario para yo poder presentar esta producción de un guatemalteco de corazón hacia Xela y hacia el pueblo guatemalteco, a mi país guatemalteco. De León ha fundado su propia productora, cuya visión es fortalecer los lazos entre las culturas guatemalteca y estadounidense. Es por ello que su próxima película será grabada en Quetzaltenango y estará basada en la vida de un destacado compositor nacional. El estudio Samalá Motion Pictures lleva por lema el tratar de unir estas culturas a través de las narrativas, a través de las historias que pienso yo, que voy a continuar produciendo. La próxima historia en la que estamos trabajando relata la historia del gran cantautor Paco Pérez y es inspirada por su historia. Es un ícono de nosotros los guatemaltecos, Luna de Xelajú, que se ha convertido en el segundo himno nacional. Busque las redes sociales de Crister de León para seguir su carrera como cineasta en Estados Unidos o para tener más detalles sobre la presentación de su película en nuestro país. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Bueno, y es así como llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchas gracias, como siempre, por su sintonía. Nos despedimos con estas imágenes del sábado en las que personal sanitario del Hospital Temporal Parque de la Industria celebró el cumpleaños de un niño de 13 años que tiene condiciones especiales y que en este momento es tratado por COVID-19. Además de él, su mamá y su abuela están siendo atendidas en el mismo hospital, por lo que la celebración pudo realizarse con ellas. La actividad fue promovida por la Unidad de Psicología y Enfermería del hospital. Con estas emotivas imágenes nos despedimos. Buenas noches.
Que descansen. La queremos, pastor.